Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy yo les voy a hablar sobre la teoría atómica de Dalton. Pero para entender bien de la teoría atómica de Dalton, primero tenemos que saber quién es el que la creó, o sea, John Dalton. John Dalton nació en Cumberland, Inglaterra, el 6 de septiembre de 1766, hijo de británicos. Sus facilidades con las matemáticas fueron evidentes desde tempranas edades, pero la religión de sus padres le impedían abrirse camino hacia una universidad, por lo que debió educarse en la escuela nueva para disidentes religiosos que abrió en Manchester. En esta institución fue profesor de matemática y filosofía natural. Posteriormente fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, donde presentó sus primeros trabajos, entre otros hallazgos, descubrimientos como el daltonismo, nombrado así en su honor, del cual padecía. En sus otras formulaciones teóricas da importancia a la ley de los gases, el modelo atómico y numerosas clasificaciones científicas de vegetales. Finalmente murió el 27 de julio de 1844. Uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre en eterno homenaje. Ahora yo le voy a hablar de unos libros que el mismo John Dalton escribió: Peluquería Profesional y el Daltonismo en Química. Ahora yo les voy a hablar sobre los premios que ganó. El primer premio fue a Ciencias Físicas y el segundo fue a Biológicas. Fue en las entregas en 1826, otorgadas por la Real Sociedad de Londres. Ahora sí, después de hablar de quién fue el que creó la teoría atómica, vamos a ver sobre la teoría atómica de Dalton. Se conoce como teoría atómica de Dalton o modelo atómico de Dalton al primer modelo de bases científicas respecto a la estructura fundamental de la materia. Fue postulado entre 1803 y 1807 por el naturalista, químico y matemático británico John Dalton, bajo el nombre de teoría atómica o postulados atómicos. Este modelo propuso una explicación científica, pero misil a la mayoría de los enigmas de la química del siglo XVIII y siglo XIX. Postula que toda la materia del mundo está compuesta por átomos, es decir, que existe un número finito de partículas fundamentales. Además, sostiene que simplemente a partir de la combinación de esas partículas son posibles que todas las estructuras complejas de la materia, el antecesor directo, fueron los griegos de la antigüedad clásica. Los postulados de este modo son: la materia. La materia se construye a través de partículas mínimas, indestructibles e invisibles, llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son simplemente idénticos entre sí, con la misma masa y las mismas propiedades. En cambio, los átomos de elementos diferentes tienen masa y propiedades distintas. Los átomos no se dividen, ni se pueden crear ni destruir durante las reacciones químicas. Los átomos de elementos distintos pueden juntarse para formar compuestos diferentes, proporciones y cantidades. Cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según relaciones simples describibles mediante números enteros. A pesar de la obvia importancia del modelo atómico de Dalton, el surgimiento de la química moderna, hay que notar que esta teoría posee numerosas insuficiencias, como se señaló posteriormente. Por ejemplo, Dalton pensaba que los gases eran sustancias monoatómicas y que las moléculas se componían siempre a partir de la menor proporción posible. Esto lo llevó a suponer que el agua estaba compuesta por el átomo de hidrógeno y otro oxígeno, HO, y a calcular erradamente el peso atómico de muchos elementos. Ahora yo les voy a explicar un poquito más sobre cuál es la importancia de la teoría atómica de Dalton. Aunque no fue un modelo definitivo en la historia de la química, Dalton propuso el primer modelo fundacional para la química. Permitió resolver cuestionarios sobre la materia que no tenía respuesta en su época. Por ejemplo, explicó la causa de las proporciones esquiométricas fijas en las reacciones químicas, es decir, porque los compuestos se formaban a cantidades fijas de cada átomo durante una reacción. La posibilidad de comprobar muchos de los postulados de Dalton sentaron las bases de la química futura. Muchos de sus errores pertenecieron sin descubrir hasta el siglo XIX.
cuando aparecieron, por ejemplo, las primeras evidencias de que los átomos, al contrario de lo que suponía Dalton, sí eran divisibles. La gran ventaja es que este modelo fue explicada científicamente como un conjunto inmenso de hechos complejos y compuestos diversos a partir de una teoría combinatoria o bastante simple. Bueno, profesor, hasta acá llega mi exposición. Sé que es un poco corta, pero es la única información que logré encontrar. Espero que les haya gustado y gracias.